Hola, ¿qué tal? Hoy seremos su guía dentro de una ruta que hemos trazado para ustedes, en la cual podemos observar vestigios de la rica historia de nuestro país, y que hoy por hoy son parte de nuestros atractivos turísticos y de nuestro patrimonio cultural. Empezamos nuestro recorrido en la iglesia de Santo Domingo, la cual se encuentra en las calles Guayaquil y Rocafuerte. Su construcción inició en el año 1540 cuando se asigna el solar a la comunidad de padres dominicos. Posteriormente, y después de haberse levantado una capilla provisional, los planos definitivos del templo, que persisten hasta la actualidad, fueron levantados en 1581 por el arquitecto Francisco Becerra. Tras la muerte de Becerra, la obra pasó a manos del padre Rodrigo Manrique de Lara. Fray Antonio Rodríguez se hizo cargo de las obras del convento, mientras que Fray Juan Mantilla fue el encargado de concluir las obras de la iglesia en 1688. Durante el siglo XIX, un grupo de dominicanos italianos hicieron importantes reformas en el interior del templo según el intelectual ecuatoriano Ernesto La Orden Miracle. Decidieron pintarla como un teatrillo de ópera, arrasar sus altares, su coro y su púlpito. La hermosa y sobria fachada no sufrió estos afanes reformadores, y aunque la iglesia parece haber tenido esos cambios internos importantes, mantiene una presencia riquísima e importante que no muestra de una forma abierta los estragos que cuenta la orden. Tanto dentro del museo como en el convento, el Templo Mayor con sus capillas, el conjunto de Santo Domingo alberga un gran número de obras de arte de la escuela quiteña especialmente, y otras llegadas de Europa y otras colonias hispanas de América. Entre ellas podemos nombrar el retrato de Pedro Bedón tras su muerte de Alonso del Castillo, la Virgen de las Flores de Isabel de Santiago, el retrato de la Virgen del Rosario de Bernardo de Legarda y la escultura de la Virgen Inmaculada del mismo autor. Después nos dirigiremos a la iglesia de San Francisco, ubicada en las calles Simón Bolívar y Cuenca. Aproximadamente nos demoraríamos 5 minutos en llegar a dicha iglesia, ya que se encuentra a 400 metros de la Plaza de Santo Domingo. Museo de San Francisco. El conjunto arquitectónico del convento de San Francisco de Quito, templo fundado por Fray Jodoco Rique en 1535, constituye uno de los monumentos de mayor valor artístico y cultural de la América hispana, por su impresionante arquitectura y su deslumbrante belleza que extasía con su encanto el alma artística quiteña. Lleno de belleza y cultura gracias a su sincretismo, la cosmovisión andina influye y está presente dentro del museo, impregnado de su irrenunciable antecedente indígena. Al interior de este marco de legado artístico funciona el Museo de Arte Religioso Fray Pedro Gocial, que exhibe una de las colecciones más bellas y completas del arte quiteño de los siglos XVI, XVII y XVIII, con piezas históricas y escultóricas que nos hablan de la genialidad, talento y fe católica de los habitantes de esta ciudad. El oro del Incario y el talento de los artesanos de la escuela quiteña inscriben una impronta que convierte el lugar en irrepetible. Cerca de 4.000 obras entre esculturas, lienzos, pintura mural, artesonados y mueblería se distribuyen por un área de 3.5 hectáreas, con un templo central, 2 capillas, 3 claustros principales, una abadía, un huerto y una nostálgica cervecería. De este sitio se derivan las salas de exhibición donde se aprecian las obras de Miguel de Santiago, como la Inmaculada Eucaristía, otras obras de Diego de Robles, el Padre Carlos, Manuel Chili Caspicara, Bernardo de Legarda, Gregorio de Vázquez, Mateo Mejía, grabados alemanes del siglo XVIII y un mapa de Sudamérica pintado en 1775. En el coro de la iglesia, un precioso habitáculo con capacidad para 61 frailes, franqueado por 2 órganos alemanes y decorado por un exquisito artesonado de estilo mudéjar, compuesto de 4.600 piezas de madera, en cuyo centro hay una peculiar estrella de 8 puntas. El final de la visita es hacia el extremo norte del convento, en la antigua cervecería creada por los frailes en 1566.
En su sala de recibimiento hay una taberna y en la posterior está la galería y los instrumentos con los que se preparaba la bebida. Una vez que hemos visitado tanto la iglesia como el Museo de San Francisco, iremos a la iglesia de la Compañía situada en las calles Sebastián de Benalcázar y Sucre. El tiempo de traslado caminando es de 4 minutos, ya que la distancia entre ambas iglesias es de 350 metros. La Compañía. A lo largo del tiempo, esta iglesia ha sido llamada además Templo de Salomón de América del Sur. El padre Bernardo Recio, jesuita viajero, la llamó Ascua de Oro, mientras que Ernesto Laorden, embajador de España en Ecuador, la describiría como el mejor templo jesuítico del mundo. El complejo incluye la residencia San Ignacio, casa madre de los jesuitas en Ecuador. Durante la colonia, esta manzana jesuítica albergó al Seminario San Luis, al Colegio Máximo, a la Universidad de San Gregorio Magno y la Procura de las Misiones de Maynas. Desde 1862 funcionó en la manzana el Colegio San Gabriel y, desde 1959 hasta 2001, el Colegio San Luis Gonzaga. La iglesia y su rica ornamentación interna, totalmente cubierta con láminas de oro, es una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad y un patrimonio invaluable, tanto artístico como económico para el país. Fue visitado por el Papa Juan Pablo II, quien presidió una misa en el templo el 30 de enero de 1985, dentro del marco de su visita de 3 días a Ecuador. Fue además visitado por el Papa Francisco el 7 de julio de 2015, que ahí rezó ante la imagen de la Dolorosa. El templo, por haber sido construido durante 160 años y con diferentes arquitectos, maneja 4 estilos de su arquitectura, aunque predomina el arte barroco. Este es de fácil apreciación debido a la simetría que hay al interior de la iglesia, puesto que en cada lado de ella consta en la mitad cantidad de elementos. Otra de las particularidades de este estilo es el movimiento, producto de la forma como están diseñadas las columnas principales del templo y el retablo mayor, lo cual produce la impresión de que se mueve mientras se camina dentro de la iglesia. La luminosidad es otra de las particularidades del barroco. Las ventanas superiores de la nave principal están colocadas con tal presión que iluminan toda la iglesia con la luz del sol. Otro de los estilos que tiene la iglesia es el mudéjar o morisco, que se caracteriza por las figuras geométricas que se observan en los pilares. Este es un estilo completamente árabe que trajeron los españoles debido a la influencia que tuvieron al ser dominados 800 años por los moros y árabes. El tercer estilo que podemos encontrar en la Compañía de Quito es el churrigueresco, de marca decoración recargada y que está presente sobre todo en las mamparas de la iglesia. Finalmente, encontramos el estilo neoclásico que adorna la capilla de Santa Mariana de Jesús y que en los primeros años fue una bodega. La iglesia de la Compañía es una verdadera pinacoteca. Exhibe solo en las paredes de la iglesia, sin contar el monasterio, un número de 21 óleos pequeños, 15 medianos, 74 grandes y 2 enormes. Los pilares, los muros entre retablos, las paredes del presbiterio, la sacristía, todo está de pinturas al óleo y muchas de ellas provistas de preciosos marcos barrocos dorados. Además, encontramos la pintura mural que ornamenta arcos y bovedillas de las naves laterales. Entre la pintura mural aparecen óvalos con imágenes en relieves o apliques de santos. Todas obras de los más afamados artistas de la escuela quiteña, una de las más exquisitas de la época colonial en América. Es por ello que son varios los conjuntos y obras que merecen ser nombrados, como lo son los 4 evangelistas, los cardenales de la Compañía de Jesús, los 16 profetas, el infierno, Santa María Catequista, entre otros. Nuestro siguiente destino es la Plaza del Teatro, ubicada a 850 metros de la iglesia de la Compañía en las calles Guayaquil y Manabí. El tiempo estimado que tardaríamos en movilizarnos caminando es de 11 minutos.
La Plaza del Teatro es conocida con dicho nombre ya que en ella se encuentran el Teatro Variedades de Ernesto Albán y el Teatro Nacional Sucre. El Teatro Variedades Ernesto Albán se trata de un espacio que sirve como complemento del Teatro Nacional Sucre, en el que se presentan espectáculos pequeños que no ameritan abrir uno de mayor capacidad de audiencia. El edificio es parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre, que también administra el Teatro Nacional Sucre, el Teatro México, el Centro Cultural Mama Cuchara, la Casa de la Fundación y el Café del Teatro. Está ubicado en el último tramo peatonizado de la calle Flores. Construido desde el año 1913 por orden del empresario Jorge Cordovés, el proyecto del edificio de estilo Art Nouveau estuvo a cargo del arquitecto italiano Giacomo Radiconcini y fue inaugurado el 12 de abril de 1914 con proyecciones de cine mudo. En la década de 1940 pasó a ser parte de la cadena de cines Mantilla, convirtiéndose en el entonces conocido Cine Variedades, y funcionó exclusivamente como sala de cine hasta 1994, cuando el inmueble fue comprado nuevamente por el municipio de la ciudad. Tras la venta del Variedades al municipio de Quito, el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural se encargó de su rehabilitación, la cual duró 20 meses. A partir de ese momento, y por decisión del Cabildo quiteño, el teatro acogió el nombre del primer actor ecuatoriano, Ernesto Albán. El Teatro Nacional Sucre es uno de los más antiguos teatros de ópera de Sudamérica y de la ciudad de Quito, además del más prestigioso teatro del Ecuador. Fue construido entre 1879 y 1886 por orden del presidente Ignacio de Ventimiglia, siguiendo un modelo de inspiración europea, pues se trata de un teatro a la italiana. Cuando fue inaugurado, gobernaba la República José María Plácido Camaño. Es una de las salas de ópera más antiguas de Sudamérica, pues fue inaugurado en 1886, antes que el Teatro de Cristóbal Colón de Bogotá, el Amazonas de Manaos y el Colón de Buenos Aires. El escenario del Sucre ha sido testigo no solo de las más grandes obras teatrales y orquestales que han pasado por el país, sino que también sirvió como sede de sucesos de la vida política nacional, como la posesión presidencial de algunos mandatarios, de los alcaldes de la capital y de otros eventos de trascendencia. La Fundación Teatro Nacional Sucre, que depende del Cabildo Capitalino, administra el teatro que, aunque fue de propiedad estatal, pasó al municipio de Quito. El Teatro Nacional Sucre es un hito arquitectónico en Quito que expresa el carácter neoclásico que primaba en la época en que fue construido, es decir, finales del siglo XIX. El diseño del proyecto lo realizó el arquitecto alemán Francisco Schmidt y su estilo recuerda a las grandes casas de ópera europeas, en que se evidenciaba el denominado teatro de herradura por el sistema de palcos que las componían. La fachada del teatro se inspira en el palladianismo renacentista, tiene una planta baja y el piso noble en la parte alta. El cuerpo central presenta un frontón con una loggia sostenida por 6 columnas jónicas. La distribución de la fachada, con un cuerpo central y 2 torreones a los costados, parece inspirado en la villa Emo que se levanta cerca de Venecia, en Italia. El último lugar que visitaremos es la Iglesia Basílica del Voto Nacional, la cual se encuentra en las calles Venezuela y Francisco de Caldas. El tiempo aproximado que tardaremos en llegar a dicho lugar es de 12 minutos, ya que se encuentra a 650 metros. La Basílica del Voto Nacional, también llamada de la Consagración de Jesús o Basílica de San Juan, es un edificio religioso de estilo neogótico. Por sus dimensiones y estilo, está considerado como el templo neogótico más grande de América, además de ser el templo religioso más alto de Hispanoamérica. La Basílica del Voto Nacional es la obra más importante de la arquitectura neogótica ecuatoriana y una de las más representativas del continente americano, siendo a su vez la más grande en tierras del Nuevo Mundo. Por su estructura y estilo, es comparada con 2 de las grandes catedrales de todo el mundo, la Catedral de San Patricio en Nueva York y la Catedral de Notre Dame en París. La nave central tiene 140 metros de largo por 35 de ancho y 30 metros de altura, además de 74 metros de alto en el crucero. Las 2 torres frontales tienen 115 metros de altura cada una, detalle que convierte la basílica en la segunda estructura religiosa más alta del continente americano, solo detrás de la Catedral de Maringá en Brasil.
Gracias por acompañarnos en esta ruta en la que pudimos deleitar de nuestro patrimonio cultural, visitando teatros, museos e iglesias.